La gravedad del nuevo anuncio del retraso en medio año de la llegada del AVE, el alcalde ha manifestado que se va a poner de forma inmediata en contacto con el Ministerio de Fomento para que nos reciba y como consecuencia de esa reunión pues se aclaren de forma definitiva las condiciones de la llegada del AVE. ¿Cómo están? Buenas noches, ya lo han escuchado y en Junta de Gobierno del Ayuntamiento se ha hablado de la llegada del AVE a Burgos. El alcalde de la ciudad pedirá una reunión con el Ministerio de Fomento tras las últimas informaciones que retrasan otra vez la llegada de la alta velocidad a Burgos al segundo semestre de 2019. Muchos profesionales de la educación defienden que el juego y la interacción son las mejores fórmulas para motivar a los niños en su aprendizaje. Algunas academias apuestan por estas tácticas. Aseguran que así se evita el cansancio mental de los niños tras las clases y aprenden de forma divertida materias como la ciencia. En vez de explicarlo con resúmenes, libros y ejercicios, si lo explicas con un experimento en el que ellos ven qué es lo que está ocurriendo, les está interesando mucho más. Poco más de 400 explotaciones de ovino perviven en nuestra provincia, pero ese número se reduce cada año. Los bajos precios del mercado, la competencia desleal y la falta de relevo generacional son algunas de las causas. Asaja exige a las administraciones mejoras en el etiquetado que garanticen al consumidor la trazabilidad de la carne. Todos los años cierran en torno a 5 o 6 explotaciones en la provincia de Burgos. Y lo peor de todo es que no hay casi ni una sola explotación que por jubilación de la persona activa que estaba activa en ese momento se continúe con el trabajo. El patrimonio, el arte y la vanguardia se darán la mano en el concurso Danza en el Camino. Es uno de los actos organizados dentro del 8º centenario de la Catedral Burgos 2021. La convocatoria se abre esta semana. Las mejores coreografías las podremos disfrutar en verano. ¿No os parece que sería muy interesante ver cómo un asiático ve el Camino de Santiago? Yo creo que eso va a ser como algo muy bonito y muy enriquecedor para todos. Coincide que este año se celebran los 25 años de la proclamación del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad. Indudablemente está en la mente de todos nosotros el camino y algo habría que hacer. Y el hangar cumplirá el próximo año su 10º aniversario. Una década que quieren celebrar con algún artista o grupo de renombre internacional. De momento, hasta diciembre, contaremos con las actuaciones de Mikel Erenchun o Nacho Vega. Para el sábado 27 tenemos uno de los platos fuertes de la temporada, que es Mikel Erenchun presentando su nuevo disco y lo que son también sus clásicos junto a Duncan Du. Avanzamos el tiempo, mañana tendremos un aumento de la nubosidad según avance el día y bajarán un poco las temperaturas diurnas con respecto a hoy, pero será un descenso transitorio porque el fin de semana vuelven a subir. Y vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por el abogado Ignacio Díez Navarreta. Bienvenido, Nacho. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos de nuevo. Muchas gracias a vosotros. Un año después. Muchas gracias. Les recuerdo que esta temporada estamos de reencuentro, como es el caso también de José Antonio López Rodríguez, también abogado. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallado. Y un nuevo fichaje de esta temporada, José Ignacio Delgado, que es procurador de Ciudadanos, por Ciudadanos, en las Cortes Regionales. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy buenas noches. Aquí bienvenido. Bienvenido. ¿Te vas a portar bien? Nos portamos siempre muy bien. Seguro que sí. Seguro que se porta muy bien es nuestro siguiente invitado. Él se llama Jesús Ruiz, es burgalés y es obispo en África. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Concretamente en la República Centroafricana, en una zona que se llama Bangasú. Efectivamente. Y acabas de venir de Roma, de estar con el Papa Francisco. ¿Por qué? Bueno, pues nos han convocado a todos los jóvenes obispos, diríamos, el Baby Bishop, para una formación, todos los que hemos sido ordenados en los 2 últimos años, ¿no? Éramos 75 de todo el mundo, sobre todo mucho de Asia, de Indonesia y de África, un buen grupo. Entonces hemos estado reunidos allá durante 15 días en una formación y tuvimos la gran suerte de encontrar al Papa Francisco, que nos recibió en audiencia y nos dio su discurso y unas palabritas para cada uno, de ánimo. ¿Qué palabritas
utilizó en tu caso, Jesús? Bueno, pues a mí me conocía un poco por una carta que yo le escribí en el mes de marzo, y en esa carta yo les ponía la situación que estamos viviendo en mi diócesis. Llevamos 1 año y medio que no podemos celebrar la misa en la catedral porque hemos tenido que recoger a 2.100 musulmanes que querían matar. Y mataron a muchos y el resto conseguimos llevarlos a la catedral. Desde entonces pues son nuestros huéspedes, pero como la lucha es entre musulmanes y no musulmanes, entonces nadie se atreve a acercarse a la catedral porque están el otro bando, ¿no? Y mientras tanto pues nos atacan constantemente, nos han quemado todos los coches, todos los radicales musulmanes que nosotros hemos salvado. Y bueno, yo les ponía esta carta y entonces el Papa, que se acordaba bien, me dijo, echándose una grande carcajada, dice: te he echado al foso de los leones. Digo, pues sí, muchas gracias por enseñarnos la alegría del Evangelio, ¿no? Y bueno, pues me dijo que mucho ánimo para, sobre todo me decía en la carta, me escribió una carta, me decía 3 cosas. Dice: estate con los más débiles, con los que no pueden más, sean de un bando o del otro. Sé signo de reconciliación. Estamos en una guerra que llevamos 6 años en guerra, con unas masacres increíbles que aquí no salen nunca en la prensa, pero unas masacres increíbles. Sé elemento de reconciliación y intenta generar esperanza en ese pueblo. Tengo 1/3 de la población, la tengo refugiada en el Congo vecino. Nos separa un río, entonces la gente ha huido del otro lado, ¿no? Y los desplazados internos pues son innumerables, ¿no? Entonces me decía eso, ¿no? Dice: estate con los pobres, sé signo de reconciliación y genera esperanza. ¿En qué parte de la provincia de Burgos naciste, Jesús? Pues nací pues de rebote, porque mi padre era de la Renfe, entonces cada hijo fuimos naciendo en un sitio, y yo nací en la Cueva de Roa. En la Cueva de Roa, mi otro hermano nació en Miranda y el otro en Soria. ¿Y como misionero cuántos años llevas? Pues llevo 31 años de misionero, he trabajado sobre todo en el Chad. República del Chad es al norte de Centroáfrica, y aquí en la República Centroafricana pues solamente llevo 10 años. Estaba preparando para venir ahora para España y ahora había cogido ya una formación en Barcelona pues para reciclarme un poco, cuando me dijeron, dice: bueno, tu misión es ahora a 1000 kilómetros de donde estaba yo trabajando. Y por lo que nos acabas de relatar, da la sensación de que allí donde estás trabajando te tienen que dar palos por todos los lados, por todos los bandos. Eso es lo triste en este momento. Los que hacemos de mediación, nosotros, las ONGs, estamos recibiendo palos de todos los sitios. El conflicto es entre mercenarios de corte islamista que están llegando de Arabia Saudita, de Sudán, del Chad, y que han destruido todo el país, porque tenemos muchas minas de oro, de diamantes, de uranio, han destruido todo el país. Y a la gente se ha hartado tanto que ha salido un grupo para luchar contra estos mercenarios. Son los antibalacas, que a golpe de machete pues todo lo que huela musulmán, entonces nosotros estamos en el medio, nos acusan. Cuando llegué ahora a una parroquia pues me recibieron con dos tiros de fusil. Esto es para el obispo, porque está protegiendo a los musulmanes. Los musulmanes nos quemaron todos los coches porque estamos con los otros, ¿no? Y estamos ahí haciendo de puente, ¿no? Haciendo de puente entre unos y otros, pues para que no corra más sangre, ¿no? O sea, eso que es un poco. ¿No te respetan o temes por tu vida, Jesús? Bueno, nos respetan, pero vamos, en este año han sido ya 4 sacerdotes los que han muerto, entre ellos el auxiliar del obispo de la diócesis vecina. O sea, la vida ya que siempre está pendiente de un hilo, porque hay masacres por todos los sitios, y ahí no se ve si eres obispo, si eres... entonces la vida está pendiente de un hilo, y yo he pasado muchas noches ahora, pues eso, de 2 horas de tiroteo, pues están los cascos azules allá, y bueno, el corazón se te pone a 100, Entonces la vida está pendiente de un hilo en este sentido. Aún así, ¿quieres jubilarte en este destino? ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has recibido? Pues las satisfacciones son muchas, porque el estar con la gente pobre para mí ha sido la gran satisfacción, ¿no? El compartir con ellos, el poder, el día 5 de agosto llegué a un pueblo donde habían matado a 60 el año pasado, el día 5 de octubre, y yo llegué para celebrar la primera vez que llegaba alguien
llegué yo para celebrar una Eucaristía por todos musulmanes, bueno, rezar por todos, ¿no? Y bueno, la consolación, yo entonces lo que dije a la gente, que cada uno exponga su dolor. Y cada uno durante horas y horas y horas en la iglesia estuvo gritando, no podemos más. Y al final, al día siguiente me dice una señora, dice, es la primera noche que duermo desde hace un año. Entonces, bueno, las consolaciones con la gente son muy sencillas, pero estar al lado de esta gente. Por ejemplo, ahora una de las grandes consolaciones, en estos momentos están abriéndose las escuelas. Son las únicas escuelas que funcionan en el país. Y ahí donde tenemos a los musulmanes hemos dicho, vamos a comenzar la escuela. Tenemos 2.000 niños que alfabetizar, ¿no? Y vamos a abrirla. El año pasado la abrimos, tuvimos que cerrarla el 26 de diciembre por el tiroteo. Este año vamos a abrirla otra vez, ¿no? Son 2.000 niños, es el futuro, claro, de este país, ¿no? Y vamos a hacer de todo para conseguirlo. Ya me han dicho por teléfono que está todo en marcha. Nos alegramos mucho de ello, Jesús. Antes de finalizar, sí que me gustaría tratar contigo un asunto que está muy de actualidad. De hecho, pues, estamos nombrando en esta conversación al Papa Francisco, quien vienes a ver hace poco, quien has estado viendo hace poco. Digamos que el Papa Francisco ha cogido la estela que dejó Ratzinger en cuanto a la condena pública, ¿no?, de los abusos sexuales a menores. ¿Eso lo habéis comentado en Roma entre tus homólogos? Sí, se ha comentado y mucho. En Petit Comité, ¿qué contáis entre vosotros? Es un tema, hombre, hemos tenido a los grandes especialistas. El padre Zoller es un jesuita que es el responsable de todo a nivel mundial para la protección de los menores, y se están poniendo, pues bueno, normas muy estrictas. Todo el mundo que trabaje con niños tiene que tener una autorización, o sea, tiene que tener una vigilancia muy estrecha y sobre todo firmar ciertos documentos, ¿no? Pero bueno, después hemos tenido también al otro, el obispo de Malta, que es el que hizo toda la investigación ahora en Chile, ¿no? Entonces nos han dicho, o sea, que en estos casos la prevención, o sea, es tolerancia cero. ¿Pero qué conclusiones han sacado del por qué se han producido tantos casos? Bueno, entre las muchas cosas que dice el Papa, dice el clericalismo dentro de la Iglesia, y el clericalismo es un poder mal concebido dentro de la Iglesia, donde hay subordinados y autoridad. Eso puede conducir, y ha conducido en muchos casos. Cuando hay una religión muy autoritarista, puede concluir. O sea, que los sacerdotes que cometían esos abusos se pensaban que estaban por encima del bien y del mal de alguna manera y que podían hacerlo. En definitiva, se podrían creer superiores porque eran gente que dependía de ellos y que les tenía una reverencia. Esa es la perversidad. Esa es la perversidad de esta gente, pues que los tiene como gente de Dios y que no hablan, no dicen, o si hablan nadie les escucha porque el que tiene la autoridad es el otro. Entonces el Papa Francisco insiste mucho no al clericalismo, no al clericalismo. El clericalismo es una autoridad mal concebida, una autoridad como poder. Y en el Evangelio la autoridad es servicio, ponerte de rodillas y lavar los pies. Pues Jesús, muchísimas gracias por haber visitado Noticias 8 edición Noche. Lo cierto es que quedándonos con tu experiencia en la República Centroafricana, lo que voy a tratar con mis queridos contertulios carece ya de sentido, ¿no? Pues nos imaginamos la situación que está viviendo Jesús. Totalmente. Y casi que el candidato de los partidos a la alcaldía del año que viene, pues que como cobra un cuarto o quinto plano, pero es lo que tiene, ¿no? De vez en cuando que alguien te haga ver lo que hay más allá de lo que no somos conscientes que no vemos, pero que existe realmente, como tú has dicho. Jesús, gracias. Pues gracias a vosotros. Un placer, buenas noches. Gracias. Pues ahora que sí, nos metemos de lleno en nuestra mesa de actualidad. Vamos a hablar de algo que se ha comentado mucho últimamente, porque una cortina de humo que no tiene sentido, así ha valorado, tildado, el secretario autonómico del Partido Popular en Castilla y León, la propuesta de Sánchez sobre los aforamientos. Francisco Vázquez asegura que esta propuesta deja fuera cuestiones tan fundamentales como la corrupción y añade que no es un tema tan importante como el desastre, ha dicho, del gobierno socialista en estos más de 100 días. Que esto es una cortina de humo para pues tapar otras cuestiones que hay ahora mismo encima de la mesa, porque bueno, pues en el tema este de los aforamientos, pues efectivamente hay algunas comunidades autónomas que están regulándolo, las propias Cortes de Castilla y León están en ese debate. Pues vamos a valorarlo, Nacho. Es un comienzo de algo. Es un comienzo de algo si no se hubiese planteado en los términos en los que se ha hecho, en el momento en el que se ha hecho y con la causa por la que se ha hecho, ¿no?
Yo creo que más que una cortina de humo, ha sido una estrategia, una estratagema del señor Sánchez, pues para desviar la atención en un momento muy concreto donde él estaba atravesando pues ser foco de la actualidad por una causa como su tesis doctoral que no le interesaba, ¿no? Y lanzó esto como podía haber lanzado cualquier otra burrada o butar. Yo creo primero que cualquier reforma de estas características hay que hacerla con un previo consenso, por lo menos con unas previas conversaciones con todos los partidos que te permitan luego hacer el anuncio y poner en marcha la iniciativa. Y en segundo lugar, en este caso requeriría también el concierto de las comunidades autónomas, porque aforamientos hay tanto establecidos a nivel estatal como luego dependientes de las distintas comunidades autónomas. Y como tercera y última reflexión muy rápida, decir que yo particularmente estoy totalmente en contra de que se supriman los aforamientos. Creo que el problema no es el aforamiento es una garantía, pero es una garantía que no significa relajación en el enjuiciamiento ni relajación en la decisión judicial que se adopte en tu caso, sino que precisamente con la misma seriedad, con el mismo rigor que el juez natural, que el juez que te corresponde por tu fuero personal, te va a juzgar o el Tribunal Superior de Justicia correspondiente de la comunidad autónoma o el Tribunal Supremo. Yo creo que a los políticos, y aquí tenemos un activo, no es en absoluto negativo ni malo que le juzgue un tribunal en un fuero especial. Y este es un caso más donde estas ideas populistas de papagayos de Podemos y similares, pues nos inoculan todos los días y hacen que casi todo el mundo esté de acuerdo sin haber estudiado a fondo realmente qué significa el aforamiento y cuándo no el aforamiento significa pues que vaya a ser mejor tratado el político correspondiente o la persona aforada correspondiente. Es más, es un perjuicio porque pierde posibilidades de recursos y de otras instancias. En definitiva, yo creo que esto está hecho desde el populismo, desde la oportunidad y siempre, como Sánchez nos tiene habituados en las últimas semanas, pues por el camino más corto, el atajo. Al hilo de esta idea, de este propósito, Podemos, a que tú acabas de nombrar, iba un poco más allá y ampliaba, ¿no?, esta intención a la familia real española. José Ignacio, tu opinión. Desde luego, bueno, Nacho opina lo que opina, Ciudadanos, sabes que de hecho la iniciativa que ayer mismo, hace 2 días, ¿no?, fuimos los primeros y defendemos efectivamente que se acaben los aforamientos de una vez por todas. Sinceramente es que todos son perjuicios, pero para el que no tiene que ocultar nada, lo que queremos es transparencia lo más rápida posible y que desde luego te puedas defender desde el primer momento, ¿no? De hecho hay muchos ejemplos que lo que hacen este tipo de cuestiones es retardar y poner en duda a veces el honor de los supuestos aforados. Desde luego, pues hay aforados que tienen que estar, como los ministros, etcétera, etcétera, jueces, personas de seguridad del Estado, pero sinceramente desde Ciudadanos creemos que, valga la redundancia, todos los ciudadanos tenemos que tener los mismos derechos y garantías, con lo cual en ese sentido yo creo que los políticos, al uso o sin políticos, no nos sirve de nada el estar aforados o no, simplemente lo que hace es retardar muchas veces la defensa y desde luego poner en duda que todos los ciudadanos tenemos los mismos deberes y las mismas oportunidades. En ese yo creo que la transparencia y la rapidez en el enjuiciamiento, además hay muchas también, dices que los jueces naturales, hay muchos jueces que lo han dicho, o es que pensamos que los jueces del Tribunal Superior están más cualificados seguramente, pero vamos, yo creo que cualquier juez de primera instancia sabe muy bien cómo hacerlo y están más que capacitados para... Las dos primeras opiniones han sido un poco antagónicas, José Antonio. Pues a mí no me queda más remedio que desviarme más hacia el lado de Nacho por la propia práctica. Vamos a ver, a mí me parece una medida total y absolutamente demagógica porque se lanza como un globo sonda sin explicar la extensión, sin explicar la extensión y a las personas a las que pueda afectar la supresión de los aforamientos, y traslada además una desconfianza tanto en la clase política como en la clase judicial, como en los propios jueces. Tal y como se ha propuesto, se piensa que simplemente por el hecho de que una persona esté aforada ya goza de una serie de privilegios que va a impedir que el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia, le juzgue y en el caso correspondiente le pueda condenar, circunstancia que no haría un juez de instancia porque estaría más presionado o dejaría de estar más presionado por el propio cariz o por la propia condición de la persona imputada. Y además, como dice Nacho, a los aforados se les genera un perjuicio porque obviamente cualquier ciudadano
al menos tiene 3 instancias. Desde la última reforma podría tener 3 instancias hablando de la jurisdicción penal. La instancia de la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia en su caso o incluso el Tribunal Supremo. Un político, en función de quién sea, no, solo va a tener una instancia en este caso. O la posterior en el Tribunal Constitucional si pudiera corresponder. Y por otro lado, yo voy a poner ejemplo gráfico. Esta medida se introdujo para evitar que determinados exaltados o determinadas personas que pretendieran obtener de una forma bastarda, una forma espuria, determinados fines, introdujesen o interpusiesen querellas criminales de una día forma... Sí, día también. Día sí, día también. Sí, y el clásico ejemplo lo hemos tenido hace bien poco. Nuestro paisano, el juez Llarena, ha tenido que soportar que se le interponga por el ejercicio de su actividad profesional una demanda, una querella criminal en Bélgica. Si el señor Llarena no estuviese aforado, esa querella criminal sin sustancia se hubiese interpuesto en territorio español. Nacho, ¿tú finalizas? Yo lo único que quiero decir es que prueba evidente de un poco de lo que estábamos planteando en cuanto a la oportunidad y en cuanto al politiqueo que se pretende con esta medida. Yo quiero salvar, es verdad, la propuesta de Ciudadanos está hecha en el ámbito de una proposición o de ley en el Parlamento, y a mí me parece que es objeto de debate y que puede ser objeto de debate para contrastar las opiniones. Pero al hilo de lo que decía José Antonio, el señor Pablo Iglesias lo que está diciendo en todos los micrófonos, que son bastantes, por cierto, los que le ponen todos los días para que hable como un papagayo, es que precisamente, pues claro, ¿cómo se puede dejar en manos de unos jueces que ha nombrado el Partido Popular juzgar a personas del Partido Popular, refiriéndose a los jueces del Tribunal Supremo? Bueno, este señor es un descerebrado desde las 9 a las 9. Entonces, claro, lo único que pretende siempre es eso, es descalificar al sistema, al régimen, a todo lo que suene a normalidad, y esto es a lo que nos tiene acostumbrados. ¿Y cuál es el fin último de Podemos? ¿Qué están buscando con esto? Y es en la trampa en la que cae este Pedro Sánchez, que no tiene escrúpulos para seguir y mantenerse en la Moncloa. Pues precisamente lo que tú comentabas, la Casa Real. Aquí hemos llegado a la cuestión. Es decir, si al final todo esto se va al garete entre Sánchez y Pablo Iglesias, es precisamente por la Casa Real, ya se lo han dicho, ¿no? Entonces, todo esto es un juego de estas marionetas que tenemos al frente del país que es lamentable. Por eso nosotros decimos que el día que a los jueces los elijan los propios jueces y no los partidos políticos, yo creo que los ciudadanos tendrán más fe en la propia adjudicación. Pues yo la tengo toda plena. Yo también. Plena, o sea, a mí me parece que un juez del Supremo, un juez del Tribunal de Justicia va a juzgar absolutamente igual. Vamos a seguir avanzando, seguimos avanzando. Imagínense ustedes una situación que yo creo que puede ser muy real. Una pareja que lleva toda la vida ahorrando, gastando lo justo, llevando una vida austera, que después de unos años pues se ve con la posibilidad de invertir y comprar una segunda vivienda, no la quiere alquilar, prefieren dejarla pues para sus hijos o amigos o cualquier otro plan. Pues nada, es muy posible que ese esfuerzo se tenga que pagar. Planes del gobierno para fomentar el alquiler social, medidas coercitivas para los propietarios de viviendas vacías con el fin de que las pongan en el mercado. ¿Qué es esto de medidas coercitivas? Muy sencillo, que aunque aún está en fase de estudio, eso es cierto, se podría sancionar a esos dueños de pisos vacíos. José Ignacio. Nos parece una barbaridad. Nosotros ya nos opusimos en el gobierno catalán, el gobierno valenciano, también la comunidad autónoma. Ha habido medidas de este tipo. Ciudadanos tiene, pues, primero el respeto a la propiedad privada ante todo y sobre todo. Desde luego, más que prohibir, que es muy malo, siempre es mejor incentivar, y yo creo que ahí nos vamos a entender todos mejor. Incentivar a que realmente hay unos parámetros para que la gente pueda alquilar sus viviendas y puedan acceder todo el mundo, que en eso estamos de acuerdo, y los problemas sociales están ahí. Que el alquiler está muy mal, está muy caro, y de hecho está volviendo una segunda burbuja inmobiliaria, esperemos que no, y que luego no pinche, pero desde luego lo de prohibir por prohibir no tiene ni pies ni cabeza. Y luego, desde luego, legislar también a favor del propietario muchas veces. Los pisos a veces no se alquilan porque pasa lo que está pasando, es decir, para un inquilino que no paga, en fin, que destroza el inmueble, etcétera, claro, pues estamos viendo cómo a veces se perpetúa incluso 1 año, 2 años, y es un auténtico calvario. Pero no ya gente millonaria que tiene 10 y 20 pisos, no, lo que estás diciendo, gente que tiene un piso o una segunda vivienda, que bueno, yo creo que en este país casi todo el mundo tiene una segunda vivienda, ¿no? O puede tener. Bueno, ya menos, ya no. Eso era antes, ya no. Con su esfuerzo y su trabajo, ¿no? A lo largo
largo de la vida, y lo que no es normal es que efectivamente es que ya te hace falta para un hijo, para un familiar, y ni siquiera puedas disponer, o te han dado una patada en la puerta y se han metido, y ahora búscate la vida a ver cómo lo sacas, y el dinero y el disgusto sobre todo que te va a costar. Este tipo de prohibiciones, vuelvo a decir, y además son casi también ocurrencias como antes. El Partido Socialista está instaurado en la ocurrencia. Claro, cuando se tienen 84 diputados, gobierna con quien gobierna, pasa lo que pasa. Pasan las ocurrencias que decíamos antes de los aforamientos, ahora de golpe y porrazo, para ver si tiene mayor audiencia, ¿no?, como las televisiones, pero no es una cuestión de ocurrencias, es una cuestión de consenso, de meditarlo tranquilamente y desde luego de hacer las cosas con sentido común. José Antonio, tu punto de vista. Una vez más, una medida populista, demagógica, auspiciada por el señor... No, porque puede haber muchos afectados. Por el señor del partido, por el señor del Partido Morado, del cual es rehén el señor Pedro Sánchez, y que lógicamente no persigue nada más que entrometerse en la propiedad privada, en la libertad personal de las personas. Imaginemos una persona ciudadana de Burgos que no desciende de Burgos, sino desciende, por ejemplo, pongamos de Caleruega, ya que está aquí el alcalde de Caleruega, antiguo alcalde, exalcalde de Caleruega, tiene una vivienda en Caleruega. Y por esta circunstancia, él reside en Burgos, tiene una vivienda en Caleruega y le van a penar o le van a castigar por tener una vivienda en Caleruega. Pero ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado? Totalmente absurdo. No, y sobre todo, absurdo, con lo que decía, salvo que sea una medida recaudatoria. Con el agravante de la inseguridad jurídica que tienen los propietarios todavía en la actualidad. Nacho. Yo coincido plenamente con las dos opiniones y lo único que quiero añadir es que esto es una medida que demuestra bien a las claras la impotencia de los malos gobernantes. Los malos gobernantes, ¿cómo afrontan el problema que puede tener esta sociedad o cualquier otra sociedad de carestía de la vivienda o de que no haya viviendas disponibles, suficientes, en determinadas condiciones? ¿Cómo lo afronta? Lo afronta gobernando, lo afronta con políticas adecuadas, con políticas correctas. ¿Cuáles? Hay muchísimas posibles. Empecemos por algunas de ellas. Construir viviendas, ponerlas a disposición de la ciudadanía, construirlas con algún régimen de protección. Pero yo les voy a dar otra, a estos iluminados socialistas y podemitas. Les voy a decir, por ejemplo, que los cientos de edificios que tiene la administración del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas vacíos, pero vacíos desde hace años y años y años. Generando gastos. El parque patrimonial de la administración en España es una de las vergüenzas de las que, desde luego, la ciudadanía debiera rebelarse, ¿no? Entonces, son los primeros especuladores del suelo. ¿Qué está haciendo la Administración General del Estado, gobernada por el PP o gobernada por el PSOE, con el edificio del antiguo gobierno civil? ¿Alguien nos lo puede explicar en la ciudad de Burgos? ¿Qué está haciendo? ¿Está poniendo a la disposición de la ciudadanía para construir vivienda de promoción pública? ¿Qué estamos haciendo con unos edificios, con unos terrenos que, por cierto, son de la Administración General del Estado, quizás del Ejército, del Ministerio de Defensa? Porque esto no es una entidad de destino universal. Esto, ¿no?, es la Administración, o sea, esto somos nosotros, los ciudadanos. Pero ¿qué es más sencillo que poner todo eso en valor social, en valor de viviendas? ¿Qué es más sencillo? Robar a los ciudadanos. Y esto es robar. Nada más, lo pondrán en el boletín oficial del Estado, pero será robar. Como robar es quitarle a un ciudadano la mitad de lo que trabaja vía impuestos. Es robar. Estas personas que no tienen ideas políticas lo que hacen es robar a los ciudadanos. Quería un detalle, fíjate, cuando la gente anuncia, sobre todo los medios de radios, etcétera, los medios de comunicación, lo diré, alarmas antirrobos, fíjate tú que ya no dicen tanto antirrobos, sino que dicen, es que resulta que la vivienda de la playa me han entrado y ahora no tenemos manera de echarlos y tal. Fíjate, y eso, claro, es un reflejo de la sociedad, es un reflejo del miedo que tiene el propietario, bueno, pues que lógicamente con su trabajo ha comprado un inmueble y que resulta que se ve en esta tesitura. Bien, pues un último asunto. Yo creo que ya llevamos, pues tenemos una experiencia, ya han transcurrido unas cuantas semanas de la peatonalización domingos y festivos de la calle Santander en la capital burgalesa. José Antonio, ¿qué valoración puedes hacer de la misma? ¿Has sido uno de los afectados? Yo realmente no. No digas que no has pasado por ahí. A ver, sábados y domingos he pasado de forma peatonal, bueno, de cara al peatón, perfecto. Ahora, de cara a los vecinos que residan por allí o al resto sí que es cierto que algún hostelero, personalmente, con el que tengo muy buena relación, se ha quejado al respecto por esa medida. No sé qué influencia haya podido
podido tener. Para mí como peatón, perfecto. Pues más vale que nos acostumbremos, que es a lo que se tiende, ¿no?, en las ciudades, sobre todo en el casco. Sí que es cierto, histórico. sí que también tengo que decir, sí que es cierto que un domingo por circunstancias tuve que ir al despacho, yo lo tengo en la Plaza Alonso Martínez, Nacho bien lo sabe, somos casi vecinos, acudí con el coche y sí que realmente por circunstancias de la vida, intenté meterme por el camino más corto, que es la Avenida del Cid, y la calle Santander, y realmente me di cuenta cuando llegué a la estatua del Cid, hombre, si está cortado, si no me acuerdo, pues tuve que pegar a la consabida vuelta, casi irme hasta los juzgados para poder acceder a la Plaza Alonso Martínez, que en ese caso me causó un trastorno. ¿Qué quieres decir, que vas a pasar el cargo de la gasolina al ayuntamiento? No, tampoco. Bueno, tendremos que soportar determinadas medidas, aunque no nos puedan causar determinados trastornos en aras del interés de la ciudadanía. Es domingo, es festivo, yo creo que sábado sigue siendo transitable. No, a mí me parece, ya desde el primer momento que se puso en marcha, una medida un poco extraña, ¿no? Las peatonalizaciones, estas intermitentes, sobre todo lo que generan es confusión, confusión, porque nosotros que estamos aquí, vivimos aquí, rodamos aquí, bueno, pues más o menos te puedes acostumbrar más fácilmente, ¿no? Las personas que nos visitan, pocas o muchas, lamentablemente no todas las que quisiéramos, pues les generamos problemas, ¿no? Porque no saben muy bien, y luego pues son peatonalizaciones muy distintas. Esta peatonalización es muy distinta de las otras que se han practicado en la ciudad, ¿no? Yo creo que es bueno tener un entorno urbano, sobre todo en el centro de las ciudades y en algunos puntos que no siendo el centro sean significativos, pues peatonales y que el tránsito de las personas pues sea fácil, asequible y le da vida, pero todo esto tiene que venir con medidas, con estudios hechos, con medidas pues que luego hagan mucho más fácil las cosas a las personas, porque claro, queremos que viva gente en el centro, pero si impedimos el que bajemos la leche o llevemos la compra o bajemos a los niños, pues claro, hay que armonizar todos esos derechos, ¿no? Y hacerlo un día sí y un día no, mal. Viene de una muy breve, José Ignacio. Viene de una medida de Ciudadanos, precisamente, de Vicente Marañón, que recordar. Oye, todo acaba en Ciudadanos, ¿eh? No, pero es que en este caso viene así, y es una ocurrencia del alcalde a posteriori. Yo creo que fue la calle Vitoria la que se propuso que fuera, pues eso, los festivos o algún día al mes, pues que fuera peatonal. Sí, lo sé porque lo he preguntado. Lo he preguntado. Y luego aquel mismo pleno el alcalde dijo, bueno, pues mira, la calle Santander lo tenemos ya inminente el estudio. Es verdad que esa calle, lo que conocemos Burgos, lógicamente, es que une la avenida del Cid con la calle Vitoria, con lo cual se prepara, sobre todo en temas de tráfico, hombre, peatonalizar siempre está bien, siempre y cuando se estudie bien y se haga bien. Desde luego, Burgos ya tiene una zona interesante, pero vamos a hacerlo no por ocurrencias. Ajá. Pues los encargados de dar la opinión en Noticias 8 edición Noche hoy han sido José Ignacio Delgado, José Antonio López Rodríguez e Ignacio Díez Navarrete. Gracias a los tres, buenas noches. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Ellos se van, nosotros venimos enseguida para contarles el relato de lo más importante que nos deja este jueves 20 de septiembre. Hasta ahora.